Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos permite poder seguir estudiando la palabra de Dios, y hoy vamos a estudiar la historia de los mártires cristianos, ¿no? Ya que la palabra de Dios nos enseña que el mundo nos iba a aborrecer por causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y vamos a ver con la ayuda de Dios acerca de cómo los primeros cristianos, ¿no? En los primeros 3 siglos, cómo es que ellos fueron puestos a prueba, fueron probados por el fuego su fe, donde ellos salieron victoriosos en Cristo Jesús, ¿no? Vamos a ver cómo fueron muriendo cada uno de los apóstoles, ¿no? Cómo murieron de ellos. Vamos a ver las primeras 10 persecuciones, vamos a ver las persecuciones en contra de los cristianos en Persia, ¿no? Las persecuciones papales. Vamos a ver cómo es que ellos fueron perseguidos por causa de creer en un Dios vivo, en un Dios real. Vamos a ir observando, ¿no? Pero primero vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Sí. Vamos a empezar este estudio, esta enseñanza. Es historia de los mártires cristianos, ¿no? Cómo el cristiano muere por causa de la fe. Y dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:6, dice así: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, ¿no? Así nos enseña la palabra de Dios en esta versión. En la nueva traducción viviente nos está diciendo que nosotros como cristianos tenemos que soportar muchas pruebas por un breve tiempo, ¿no? Sí, porque nuestra fe tiene que ser probada, así como el oro, ¿sí? Se tiene que probar, pasar por el fuego para ver qué clase de oro es. Así nuestra fe tiene que ser probada, amados hermanos. El apóstol Pedro escribe esta carta a los hermanos que estaban en Babilonia. Les escribe y les dice, bueno, estas persecuciones que están viniendo sobre ustedes van a tener que pasar muchas pruebas por un breve tiempo, pero debemos estar alegres, debemos estar contentos de que estamos pasando por estas pruebas, ¿no? Así nos enseña la palabra de Dios, ¿no? Y con esta historia de los mártires nos va a ayudar mucho a nosotros a fortalecer más nuestra fe, de ver cómo estos creyentes, cómo estos cristianos eran entregados a los leones, sus cuerpos eran quemados, ¿sí? En las plazas para alumbrar en lugares públicos, y cómo estos cristianos nunca negaron su fe, nunca negaron el creer en Cristo Jesús. Así de igual forma nosotros debemos de creer en Cristo Jesús sin titubear y no tener miedo, ¿no? Hay principios fundamentales en la palabra de Dios donde nos enseña que, por ejemplo, el apóstol Pablo, él no tenía miedo de morir. Para él era mucho mejor estar ausente de su cuerpo y estar presente en el Señor, pero por causa de servir en el ministerio prefería quedarse, ¿no? Esta historia de los mártires, la verdad, va a fortalecer nuestra fe individualmente. Si tú, amado hermano, amada hermana, estás pasando por pruebas, por dificultades, recuerda que las pruebas tenemos que soportarlas por un breve tiempo, ¿sí? Esta pequeña tribulación, amados hermanos. Vamos a orar que sea el Espíritu Santo de Dios ayudándonos, dándonos entendimiento, y lo más importante, que vayamos viviendo día a día la palabra de nuestro Señor, ¿no? Te damos gracias, Señor, gracias porque nos permites una vez más poder vivir tu palabra, Señor, poder meditar en tu escritura. Que seas tú, mi Señor, ayudándonos en todo tiempo, fortaleciéndonos, mi Señor, porque usted es el Dios todopoderoso, Señor. Te amamos y te adoramos, Señor. Por medio de esta enseñanza de tu palabra, podamos observar acerca de cómo estos fieles creyentes fueron muriendo, y cómo por medio de tu palabra nos va fortaleciendo, nos va ayudando, diciendo que nos debemos de alegrar aunque por un breve tiempo, no tienen que pasar estas pruebas, ¿no? Para que
nuestras pruebas que estemos pasando sean halladas en alabanza, Señor. Ayúdanos y bendiga a cada hermana y cada hermano que va a escuchar esta enseñanza. Gracias, mi Señor. Amén. Bien, hermanos, entonces seguimos, ¿no? Seguimos con esta breve enseñanza. Toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A Él es el que adoramos. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Entonces, continuamos. Vamos a ver una breve introducción acerca de las aflicciones que tienen que venir sobre la vida de un creyente, ¿no? Tú puedes decir, bueno, si yo voy a servir a este Dios que me permite sufrir, pues mejor no conviene. Bueno, déjame decirte que la palabra de Dios nos enseña que nosotros como cristianos tenemos que pasar por estas dificultades, ¿no? Por ejemplo, aquí en Romanos capítulo 8, en su verso 36 y versículo 37 nos enseña de la siguiente manera, ¿no? Dice la palabra, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ese que nos amó se llama Jesucristo, al entregar su vida, el entregar su vida por causa de nosotros, que fue muerto como un malhechor, para nosotros fue muerto como un salvador, ¿no? Porque Él es el salvador de este mundo, ¿no? Él fue el que nos dio vida y nos dio salvación a nosotros cuando creímos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver esta breve introducción que los cristianos y la misma escritura nos rectifica que sí tenemos que pasar por diferentes persecuciones, por diferentes aflicciones nosotros como creyentes, ¿no? Por esa razón, en Romanos 8:35 nos enseña quién nos puede separar del amor de Cristo. ¿Te has preguntado quién te puede separar del amor de Cristo? Hace una pregunta. Dice el apóstol Pablo, quién nos puede separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. La respuesta es sencilla. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada. Aunque nosotros seamos contados, como dice ahí en Romanos 8:36, aunque nosotros seamos contados como ovejas para el matadero, ¿sí? Aunque seamos contados, el Señor está ahí con nosotros, ¿sí? Ante todas esas cosas, nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque la muerte no es el instrumento por el cual nosotros nos detiene o ahí es el final de todo. No, al contrario. Dice la palabra de Dios, nos enseña y nos fortalece que nosotros, si morimos, morimos para Cristo. Y si vivimos, vivimos para Él. O sea, no hay excepción. Nosotros debemos servir a Cristo siempre, hermano y hermana. Estas enseñanzas o esta historia que vamos a ir viendo y enseñanza a la vez, porque va enseñándonos cómo los cristianos fueron muertos en todos estos tiempos que la iglesia ha pasado, ¿no? Pero nos va a ayudar a fortalecer más nuestra fe, a que nosotros salgamos de las cuatro paredes y prediquemos y anunciemos el Evangelio y la comisión que se nos ha otorgado, que se nos ha dado, hermanos, ¿no? Entonces, recuerda, Romanos 8:36 nos apunta y nos dice que somos contados como ovejas de matadero, pero el Señor está con nosotros, nada nos puede separar, ¿no? Estamos viendo esta breve introducción que nos va a afirmar que los cristianos, los fieles creyentes, tienen que pasar por estas dificultades, amados hermanos, ¿sí? Entonces, continuamos. Vamos a abrir nuestras escrituras en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 11, donde nosotros vamos a poner bases firmes, bases sólidas que nos va a enseñar que sí, los cristianos tenemos que pasar por diferentes dificultades, amados hermanos. Nos va a enseñar que debemos de pasar por estas dificultades, por esas tribulaciones y tenemos que soportarlas. Nuestra fe tiene que ser probada, amados hermanos, para ver qué tipo de creyentes somos nosotros, o somos bebitos, o somos niños, somos jóvenes, o somos adultos, o sea, somos maduros que podemos soportar
las aflicciones por causa de Cristo, ¿no? Los sufrimientos que llevó nuestro Señor Jesucristo, también nosotros podamos participar, amados hermanos, podamos participar de estas cosas, ¿no? Y qué bendición ser parte del cuerpo de Cristo, y qué bendición ser llamados cristianos, ¿sí? Imagínense que nos llamen malhechores, ¿no? Somos hijos de luz y como hijos de luz tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Vean, en 2 de Timoteo 3, capítulo 11, dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Lo que les venía diciendo, amados hermanos, ¿no? El apóstol Pablo, él sí tiene fundamento, él sí nos puede hablar con esa autoridad de que él sí tuvo persecuciones, tuvo padecimientos, ¿no? En los cuales le vino sobre estas ciudades. ¿Quiénes los perseguían? Esa es la pregunta. ¿Quiénes los perseguían? Vean, eran en estas ciudades, en Antioquía, en Iconio y en Listra, amados hermanos. En estas tres ciudades, amados hermanos, ¿sí? Era donde el apóstol Pablo era perseguido por causa de su fe, amados hermanos. El apóstol Pablo, ¿sí? Cuando en su primer viaje misionero fue a predicar a estas regiones junto con Bernabé, le vinieron estas persecuciones, ¿no? En estas ciudades se levantaban en contra del apóstol Pablo, ¿sí? Se levantaban en contra de él, ¿sí? Pero sin embargo estaban peleando contra el Señor. El Señor fue el que los mandó ir y hacer discípulos a todas las naciones. No eran con Pablo, era con el Señor. Entonces, por esa razón, el mismo Pablo en el versículo 11 de 2 de Timoteo 3:11 nos confirma, de todas me ha librado el Señor. Y sí, el Señor es el que nos libra, hermanos. Nosotros no debemos de tener miedo de nada, ni a la muerte, porque nosotros en Cristo Jesús tenemos la victoria. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó por nosotros, para que nosotros también tengamos vida, ¿no? Entonces, en estas ciudades, amados hermanos, más adelante cuando toquemos acerca de la vida del apóstol Pablo, vamos a ver cómo en Antioquía, en Iconio y en Listra, el apóstol Pablo tuvo padecimientos por causa de la palabra de Dios. Cómo el apóstol Pablo fue perseguido, amados hermanos, hasta estas regiones, ¿no? Cómo es que el apóstol Pablo aún así predicaba la palabra de Dios, no negaba la palabra de Dios, ¿no? No negaba la palabra de Dios. Por esa razón, nosotros, amados hermanos, debemos predicar la palabra de Dios, ¿no? Y cómo estas personas que estaban siguiendo a Pablo de Antioquía e Iconio, ¿sí? Apedrearon a Pablo en esa ciudad, amados hermanos, ¿no? Sacándolo, arrastrándolo de la ciudad, ¿sí? Estas personas lo arrastraron. Tú podrás decirte que arrastrarlo con las manos, lo venían sacando, no, hermano. Los castigos de ese tiempo, amados hermanos, a Pablo lo amarraron a un caballo y lo iban arrastrando fuera o los límites de la ciudad, ¿sí? Imagínate, Pablo siendo apedreado, ¿sí? El apóstol Pablo siendo vituperiado, tiene de qué hablar y nos está enseñando que nosotros como cristianos tenemos que pasar, amados hermanos, ¿no? No nos sorprenda algo que nos venga sobre nuestra vida, amados hermanos. Nosotros como creyentes tenemos que pasar, pero recuerda, así como las persecuciones del apóstol Pablo, el Señor, amados hermanos, lo libró de todo. Así igualmente a nosotros como cristianos nos libra el Señor de todas estas cosas. No tengamos miedo, amados hermanos. Si yo estoy dispuesto a dar mi vida por el Evangelio, doy mi vida por el Evangelio, amados hermanos.
Si tú tienes que dar tu vida por causa de la palabra de Dios, da tu vida por causa de la palabra de Dios y serás bienaventurado y tendrás tesoros en los cielos, amados hermanos, ¿no? Entonces, nosotros como cristianos estamos observando cómo en estas ciudades, Antioquía, Iconio y Listra, tuvo persecuciones, ¿sí? Pero el Señor, amados hermanos, el Señor está con nosotros para librarnos de todas estas cosas, amados hermanos, ¿no? Está para librarnos de todas estas cosas, ¿no? Así que nosotros como cristianos tenemos que predicar y anunciar el Evangelio, ¿sí? Tenemos que anunciar, el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros, amados hermanos. Vamos a ver este Salmos, el Salmos 34, 6. Vamos a ver y vamos a oír por medio del salmista cómo nos enseña para que nosotros estemos más fortalecidos. Dice la palabra, este este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ahí podemos ver. El Señor es el que nos libra de todas nuestras angustias. El Señor está con nosotros. Él es escudo alrededor de aquellos que son fieles, aquellos que buscan del Señor día y noche, aquellos que se dedican a la obra del Señor, aquellos que con sinceridad sirven al Señor en el ministerio, ya sea de enseñanza, ya sea de la predicación. El Señor los libra, amados hermanos. Por eso nosotros no debemos de tener miedo de nada. Mayor es el que está con nosotros, amados hermanos. Mayor es el que está con nosotros. Por esa razón, el salmista dice, Él me libró de todas mis angustias. Nosotros no debemos de tener miedo de nada, amados hermanos. El Señor es el Dios Todopoderoso. Vean cómo dice en Isaías también, 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vemos este hermoso versículo, amados hermanos. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, o sea, no te desalientes, no te desanimes. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y nos da firmeza. El profeta Isaías en Isaías 41:10 nos dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué palabras, amados hermanos, que provienen no del profeta Isaías, sino del Dios verdadero, del Dios único que tú y yo servimos. Fíjate, Él nos está acomodando todo, dando todos los privilegios, diciendo, yo siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Entonces, ¿de qué vamos a tener miedo nosotros? Es tiempo de levantarnos y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Continuamos.